Nuestro tema que vamos a estar hablando, ¿verdad? En esta tarde, misterio, la historia de Adán y Eva. Vamos a hacer, ¿verdad? Un repaso bíblico y vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Sobre qué son los libros pseudoepigráficos, qué son los libros apócrifos, por qué la Biblia católica se diferencia de la evangélica, y vamos a hablar un poquito de cómo pues fue esa recopilación. Antes pues de dar esta grabación en vivo por nuestra página de Facebook, estuvimos compartiendo programas, ¿verdad? En esta misma página que se estuvieron antes transmitiendo por televisión. Programas bajo el título 3 días y 3 noches, Jesús en las profundidades, y otro programa muy importante bajo el título sobre el origen de la recopilación bíblica. Y bueno, vamos a ponernos, ¿verdad? Un poquito más cómodos por acá. Aquí estamos, ¿verdad? Estuvimos clamando un poquito al Señor. Yo quiero que usted me acompañe. Vamos a ponernos un poquito más cómodos, pues se nos hace, ¿verdad? Un poquito difícil para poder exponer esto de una forma por acá. Acompáñeme por aquí. Y bueno, para que todo el mundo esté contento, pues aquí estamos con la Biblia y también con el iPad. Usted sabe que, ¿verdad? Hay hermanitos que le molesta un poco que uno use solamente el iPad, pero qué bueno que podemos complacer a estos hermanos y a los otros. Y a veces dicen, no, que lo del iPad es moderno, sí, pero lo que pasa es que la Biblia que tenemos es también algo moderno en comparación con los antiguos, porque la Biblia anteriormente no había sido dada en la forma de desglose que tenemos ahora. ¿Cómo en esta forma de desglose? Bueno, que la Biblia anteriormente estaba en papiro y pergamino y no estaba toda unida, además de que no estaba dividida en capítulos ni versículos. O sea que la Biblia que tenemos es una Biblia moderna. Si lo comparo entonces con el iPad, si está la Biblia, pues quizás hay algo más moderno, pero la realidad es que todo es moderno hoy día comparado con lo que era el tiempo en el caso de la palabra del Señor. Así que pues hay que ser claro, pero no importa, yo los complazco a todos, ¿verdad? Sin ningún tipo de problema, porque pues para algunos pues les es más fácil así. Así que primero que nada yo quiero que usted me acompañe a buscar en Génesis capítulo 2 versículo Génesis capítulo 2, vamos a leer los versículos 9 al 14. Primero que nada, ¿dónde estaba ubicado el jardín del Edén? ¿Dónde estaba ubicado el jardín del Edén? Bueno, es bien importante saber lo que está mal dicho, pues obviamente para comparar a lo que la Biblia verdaderamente nos dice y nos habla. Bueno, hay hermanos que todavía creen que el jardín del Edén existe en la tierra y que todavía están espadas volando por allí para impedir el acceso a los humanos. Entonces, la cuestión aquí es que hay que analizar que hubo un diluvio universal donde todo cambió. Este fue el diluvio universal de Noé. Obviamente se le conoce así porque pues Noé fue el que construyó el arca, pero el diluvio universal fue traído por Dios porque la tierra había llegado a un grado de depravación en donde no se podía permitir, y Jesucristo todavía compara algo terrible, que los días, ¿verdad?, en su venida serían como en los días de Noé, o sea que eso viene de nuevo y esta vez va a haber otro tipo de purificación, pero la primera fue con agua. Entonces fue a través del diluvio. Bueno, la cosa es que con el diluvio la atmósfera terrestre cambió. Una de las cosas bien importantes que cambiaron fue la longevidad de días. Cuando decimos longevidad de días es que, bueno, antes la gente vivía mucho más tiempo que la de ahora y luego de que pasó el diluvio todo cambió. Por igual, es un error decir que todavía está el jardín del Edén cuando la Biblia nos habla geográficamente en donde estaba. O sea que una vez que sucedió ese diluvio, el jardín del Edén desapareció. Los hermanos a veces dicen, pero ¿y cómo usted me explica a mí sobre este árbol de la vida que había ahí en el jardín del Edén y que nos dice que Cristo lo va a usar para sanar a todas las naciones luego? Bueno, lo que pasa es que cuando hablamos del árbol de la vida, no es que hay un solo árbol de la vida, sino que estamos hablando de un género de fruta celestial. Es como aquí en la tierra existe la manzana y existe la pera. Por ejemplo, en el caso de las manzanas, entre muchas otras frutas, ¿verdad? El que exista la manzana no quiere decir que haya un solo árbol de manzana. Hay muchos en todo el mundo, ha habido a lo largo de la historia de la humanidad. Lo mismo es en el caso de la esfera espiritual. O sea, la esfera material, yo siempre explico, es un reflejo de la esfera espiritual. Entonces, yo voy a leer en Génesis, aquí estamos con nuestra Biblia, Génesis capítulo 2, versículos 9 al 14, donde estaba ubicado el jardín del Edén. Sorpresivamente,
Dios le revela a Moisés la descripción gráfica, geográfica, donde se encontraba este jardín. Dice en Génesis: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces dice: y salía de Edén un río para regar el huerto, dice, y de allí se repartía en 4 brazos. Entonces aquí es donde se nos revela dónde estaba antes ubicado geográficamente el jardín del Edén. Mire lo que dice: el nombre de uno, o sea, de esos ríos, era Pisón. Dice: este es el que rodea toda la tierra de Ávila. En este caso, pues Ávila escrito con H. Donde hay oro. Dice: y el oro de aquella tierra es bueno. Ahí hay allí también bedilio y ónice. Dice: el nombre del segundo río es Guión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Dice aquí. Entonces dice: toda la tierra de Cus, o sea, te está hablando geográficamente allí. Entonces, el nombre del tercer río es Hidekel, que más adelante, ¿verdad? En la historia bíblica usted puede ver que ahí fue que Daniel recibe la revelación del ángel cuando hace los 24, o sea, cuando hace los más de 20 días de ayuno, que el ángel pues le habla sobre este enfrentamiento espiritual y sobre el caso de la guerra espiritual. Dice el Hidekel, que es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río, que es el Éufrates. Y a mí me impacta, uno de los ríos que alimentaba el jardín del Edén era el Éufrates. Y el Éufrates es un lugar descriptivo de la profecía bíblica, porque ahí se nos dice en Apocalipsis que pasarán los reyes del oriente a hacer frente a Israel cuando Israel se vea al borde de la aniquilación. Y precisamente si usted ve en noticias de lo que está sucediendo ahora, el río Éufrates se está secando por completo. O sea que ya esto va cerca, el camino al cumplimiento profético, que cuando suceda, esto le va a dar paso a los reyes del oriente en la batalla más sangrienta que jamás será conocida en la historia de la humanidad, llamada la batalla del Armagedón, y de eso la Biblia habla. Entonces, pues aquí se nos ve en esta descripción geográfica. Si lo vemos a analizar, bueno, quiere decir entonces que el jardín del Edén estaba cercano o próximo al Irak moderna. Ahí era donde se encontraba. No es que existe por ahí, no, con tanta tecnología, hello, ya se hubiera encontrado algo, pero no van a estar espadas volando por ahí para impedir la entrada. Entonces, vamos a irnos un poco, ¿verdad?, en ese tiempo. Yo ahora voy a buscar por aquí, ¿verdad?, una pequeña información que tenemos, y pues obviamente lo que vamos a hablar aquí es algo que es totalmente bíblico, y pues yo quiero que pues usted lo pueda ir confirmando con la palabra. Ya hemos hablado un poco, ¿verdad?, sobre el caso lo que dice en la palabra dónde quedaba el jardín del Edén, pero pues referente, ¿verdad?, a esto de el nivel de vida de antes. Yo voy a hablar un poquito de los patriarcas, y si usted quiere, anote, ¿verdad?, los textos bíblicos que le vamos a estar dando, principalmente en el capítulo 5 de Génesis. Capítulo 5 de Génesis, para ver cómo era un poco la vida en la tierra antes del diluvio universal, que todo cambió. Un cambio totalmente drástico, y por el pecado se redujeron los días de los hombres. Mire lo que dice Adán. Génesis 5:4 nos dice más o menos un cálculo desde cierta edad hasta cierta edad. El total de la vida que Adán vivió fueron 930 años. Ahora, Set, su hijo, vivió 912 años, lo dice en Génesis 5:8. Ahí mismo en ese mismo capítulo, en el versículo 11, se nos habla que Enos, otro patriarca de los primeros seres humanos en la tierra, vivió 905 años. Y esto es de los que conocemos como hombres, porque las mujeres no se mencionan. Y los que más se mencionan aquí fueron los hombres más resaltantes, no todos los que existían, pero obviamente el nivel de reproducción fue bastante amplio en su tiempo, como lo es ahora. Bueno, Cainán, nos habla sobre otra persona de nombre Cainán. Génesis 5:14, vivió 910 años. Mahalalel vivió 895 años. Yared vivió 962 años. Es en ese capítulo mismo, en Génesis 5. Génesis 5. Ahora estamos verso 17, ahora verso 20. Y en el verso 23, capítulo 5, se nos dice que Enoc, que vivió 365 años, todavía después de haber vivido esa cantidad de tiempo, fue traspuesto para no ver muerte. O sea que al ser traspuesto para no ver muerte,
quiere decir que Enoc no puede ya morir porque fue traspuesto, un tipo de arrebatamiento, pero al decir la palabra que es traspuesto para no ver muerte, difícilmente, en conjunto con otras pruebas, difícilmente yo puedo probar aquí que Enoc va a ser uno de los dos testigos que nos habla en el Apocalipsis, porque los dos testigos van a regresar, uno de ellos Elías, que ese ya está confirmado, pero la duda de muchos es que si es Enoc o si es Moisés. Para mí, Enoc, pues obviamente no es, porque si fue traspuesto para no ver muerte y los dos testigos que vengan van a tener que morir a manos del anticristo antes de que suceda un gran terremoto a nivel mundial después de su resurrección frente a los ojos del anticristo y de todo el mundo, pues perdóneme, pero Enoc no creo que sea uno de esos dos testigos del Apocalipsis. Ahora, si seguimos viendo aquí, Génesis 5:27, Matusalén, ese es conocido como el que jamás vivió, 969 años, casi un milenio. Mire, Lamet vivió 777 años, Noé 950 años, claro, Noé vivió después del diluvio, pero Noé pues obviamente vivió o nació antes del diluvio y hasta Noé fue que la gente vivió esa cantidad de años tan prolongados. ¿Qué fue lo que sucedió entonces después de que entonces pues sucedió el diluvio? Bueno, uno de los hijos de Noé, pues obviamente nacido también antes del diluvio, vivió hasta 600 años. Yo creo que después de este diluvio, pues obviamente muchas cosas cambiaron y esto de la longevidad de días cambió. El último patriarca en vivir 900 años, hasta más de 900 años, casi un milenio, fue el caso de Noé. Pero entonces Sem dice en Génesis 11, 10 al 11 que vive 600 años. Y ahí mismo en ese capítulo 11 se nos va diciendo todos los que viven edades prolongadas, ¿verdad? Después del diluvio, que no superan ni llegan ni tan siquiera a los 300 años. Solamente Sem, pero Sem nació antes del diluvio universal. Entonces se nos dice, voy a ir, Génesis capítulo 11, versículos 10 en adelante. Bueno, se nos habla de Axfarat, vivió 438 años, Sala, que vivió 433 años, Eber, 464, Peleg, 239, Reú, 239, Serug, 230, Nacor, 148, uno de nombre Taré, 205, y el patriarca Abraham, ¿verdad? Patriarca del pueblo de Israel y patriarca del cristianismo, pues podemos decir que sí, porque pues obviamente somos un olivo insertado en la nación judía o en la nación israelita. Pues se nos dice que en Génesis 25:7 que vivió hasta los 175 años. Eso es lo máximo que ha vivido alguien luego del diluvio universal, y eso lo vivió Abraham. Bueno, hay gente en la actualidad que ha vivido mucho tiempo, pero llegar a 170 y pico, no, dice ahora la Biblia que los más fuertes son entre 80 y 90 años, o 70 y 80 años. Entonces, 70, 80 es lo que cuenta como una generación. Y de esto pues es lo que se vive hoy día. Imagínense, pues entonces Dios en su misericordia, en su bondad y verdad, y de acuerdo a cómo la persona se cuide, una persona lo máximo que puede vivir son 90 y pico de años bien cuidada. Inclusive hoy día hay personas que existen que están en el récord de las personas con más edad que tienen más de 100 años, pero jamás llegar a 175. El caso de Moisés, ya Moisés, un gran patriarca, vivió hasta los 125 años de edad y era un hombre que veía a Dios cara a cara. Entonces, pues, imagínese usted, ahora podemos, o sea, yo puedo ver aquí, queda más que comprobado por la Biblia, lo que era la diferencia en ese tiempo y lo que es la diferencia ahora. Entonces, ahora que está claro, bien claro esto, pues es bien importante hablar sobre el caso de la historia bíblica. Y es bien importante mencionar sobre el caso de las diferencias entre lo que es un libro pseudoepígrafo o pseudoepigráfico a un libro apócrifo, o como en el caso de los católicos le dicen deuterocanónico, porque es bien importante pues para esto prepararse, no que algo lo tome usted de sorpresa. Mejor se lo explica a uno aquí como es, a que le expliquen por ahí algo que le enreden a usted la cabeza peor. Y bueno, gracias a Dios, ¿verdad?, que podemos como hermanos hablar aquí luego de haber orado por acá, y estamos aquí todos compartiendo sin ningún problema. Bueno, en el caso de la Sagrada Escritura,
el Antiguo Testamento se tomó y se le llama Escritura porque Cristo le llamaba Escritura y él mismo la usaba, inclusive cuando la leyó en el templo, él dio testimonio de la profecía de Isaías, que él venía a libertar a los cautivos, a dar pista a los ciegos y a predicar el año agradable de Jehová. Entonces, las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento se consideraron como Escritura y se pusieron en conjunto con el Nuevo Testamento. Lo que pasa con el caso de la Biblia católica es que, bueno, en el caso de la Iglesia Evangélica se decidió tomar, bueno, de los libros del Antiguo Testamento, aquellos que pues eran honrados por los judíos, o sea, que consideraban, porque los judíos como tal consideraban la Escritura. No es que la Biblia católica sea falsa, lo que pasa es que los demás libros adicionales que la Biblia católica tiene son libros que son de carácter histórico, que pues quizás ayudan a entender y ver un poco más lo que sucedió en la historia, pero que verdad no se consideraban como parte original del canon, porque pues para que fuera algo del canon bíblico tenía que ser algo de una cierta estatura espiritual para ser pues obviamente llamado palabra de Dios. En este caso son libros históricos, pero que no alcanzaron esa estatura espiritual para ser considerados pues como palabra de Dios. Entonces, no es que la Biblia evangélica esté incompleta, lo que pasa es que la Biblia evangélica, en el caso del Antiguo Testamento, decidió, ¿verdad? Pues en este caso honrar lo que los mismos judíos consideraban como parte de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, pues viene toda esta recopilación bíblica. O sea, cuando hablamos de la iglesia primitiva, y ahí yo me voy a la iglesia primitiva porque el origen del cristianismo fue allí. Siempre nos dicen, ¿verdad? En este caso, protestantes, porque supuestamente el protestantismo salió de la Iglesia Católica y todo eso. Bueno, conocemos la historia que todo eso salió de Lutero, pero la cosa es que antes de que el catolicismo surgiera, pues obviamente ya había algo bien diferente en lo que era el sentir de la Iglesia Apostólica primitiva. Estoy hablando y le aclaro a los hermanos porque hay mucho prejuicio con esta palabra apóstol. Bueno, pero si eran los apóstoles de Jesús, ¿cómo los voy a llamar? O sea, los discípulos y apóstoles. Esa era la iglesia apostólica, la iglesia primitiva, dirigida por aquellos que estuvieron con Jesucristo en su ministerio terrenal. Ahí les explico. Entonces, en esta iglesia primitiva no había, vamos a decirlo ahora como lo dicen, no había veneración a imágenes, no habían confesionarios. Para servirle a Dios no había que estar sin casarse. El apóstol Pedro era casado. O sea, esta fusión que hubo después entre la iglesia y el Estado, y fue en este caso el Estado romano, vinieron a traer una serie de costumbres y una serie de cosas que la Biblia no hablaba. O sea, por eso es que yo explico, no es que la iglesia, no es que la Biblia católica sea falsa. Lo que pasa es que hay dogmas que da la iglesia católica que en la Biblia católica no salen por ningún lado, ni aún en los libros históricos. Tratan de dar alguna explicación con el caso de los libros de los macabeos, pero en realidad es algo fuera totalmente de contexto. Es igual con el caso de algunas denominaciones o de algunos lugares, iglesias evangélicas, que tienen otro tipo de dogmas que son considerados como algo que está fuera de sí, y vamos a decirle la palabra, legalismo. Entonces son cuestión de dogma. Entonces no es que la Biblia sea falsa, la cuestión es saber interpretar lo que las Sagradas Escrituras dicen. Bueno, aquí dice, en esta pequeña información que vamos nosotros, ¿verdad?, a compartir acá. Bueno, la iglesia primitiva entera consideraba que el Antiguo Testamento era la palabra de Dios porque el Señor Jesucristo lo enseñó en la sinagoga y se refirió a él como escritura. Él dio testimonio que esa era su palabra. Entonces, para el caso de todos estos libros que se iban a recopilar para la Biblia, bueno, estaban entre las opciones los que eran universalmente aceptados, estaban, ¿verdad? Y vamos a usar esta palabra porque a veces usan una muy fuerte, yo no estoy de acuerdo, pero vamos a decir la palabra como tal, ilegítimo. Estaban los libros ilegítimos, libros totalmente falsos, como el caso de los Hechos de Pablo. Estos libros que estamos mencionando son falsos. Los Hechos de Pablo, el Pastor de Hermas, el Apocalipsis de Pedro, las Epístolas de Bernabé y uno que se llama la Didaje. Y ellos pues vinieron también a reconocer, bueno, ilegítimo, y estas falsificaciones, ¿verdad? Entre estas el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Matías, los Hechos de Andrés y los Hechos de Juan. Pues obviamente ninguno de ellos sale en la Biblia, pero hay libros que
no salen en la Biblia, que no son parte de la Biblia, pero que sí confirman la Biblia. Sin embargo, estos parecen en alguna forma contradecirla. Por ejemplo, yo voy a poner el caso de un libro apócrifo llamado El Evangelio Perdido de Judas. Y por favor, oiga bien, no es el libro de Judas que está en la Biblia, no, es uno que llamaban El Evangelio Perdido de Judas, que lo encontraron, se identificó la época que fue y de eso dimos ante un programa, pero era un libro gnóstico. O sea, en su tiempo, pues, gracias a la unidad de la iglesia primitiva se pudo traer la palabra de Dios en su recopilación como tal, y como el cristianismo nadie lo puede detener porque no es los cristianos, es Dios. Pues el gnosticismo, que fue una grave piedra de tropiezo en su época, no pudo detener el cristianismo, pero en su tiempo salían libros gnósticos que querían contradecir la palabra del Señor. Queremos hablar de esto, pues obviamente porque es importante para que usted entienda. Ahora, estos libros de acá que mencionamos son ilegítimos y son falsos, pero si yo voy a mencionar los que son los deuterocanónicos o apócrifos o los pseudoepígrafos o pseudoepigráficos, no es que sean falsos. Lo que pasa, vamos primero con el caso, ¿verdad? Parte por parte. Con el caso, ¿verdad? De estos libros deuterocanónicos o apócrifos. No es que sean falsos, es que son libros históricos y no están en la Biblia evangélica porque no alcanzaron el nivel espiritual para que fueran parte del canon, pero sin embargo en el caso de la Iglesia Católica pues vino y los incluyó. Para hablar un poquito de esto, ¿verdad? Cuando a fines del siglo I de la era cristiana, los judíos establecieron el canon, ¿verdad?, de la Biblia hebrea, algunos de los libros que aparecían en la llamada Septuaginta quedaron fuera. Ahora, ¿qué es la Septuaginta? Bueno, la Septuaginta era una Biblia griega, es una Biblia griega, todavía hay ejemplares, obviamente, que era comúnmente llamada Biblia Septuaginta o Biblia de los 70, o sea, generalmente abreviada simplemente por los números romanos en letras, que es LXX. Es una tradición en griego koiné o koiné de textos hebreos y arameos más antiguos que las posteriores series de ediciones que siglos más adelante fueron asentadas en la forma actual del texto hebreo arameo de la Taná o Biblia hebrea. Entonces el caso de la Biblia Septuaginta fue el texto utilizado por el caso, ¿verdad?, de las comunidades judías y de todo el mundo antiguo más allá de Judea. Pero pues para que usted conozca un poquito. Entonces en el caso de la iglesia evangélica, estos libros apócrifos, como los evangélicos le llamamos, quedaron fuera y se les llaman apócrifos. Apócrifo significa escondido. Y como veníamos explicando, la iglesia católica le llama deuterocanónico, o sea, del segundo canon. O sea que no es que la Biblia evangélica esté incompleta como los institutos católicos dicen por ahí, porque también hay unos libros llamados libros pseudoepigráficos o pseudoepígrafos que ni aún la iglesia católica incluyó. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito aquí, ¿verdad?, sobre esto. Estos apócrifos del Antiguo Testamento no aparecen en algunas Biblias en un lugar fijo ni en orden específico, y a veces se les intercala con otros libros del Antiguo Testamento. El caso de Jerónimo de Estrindón, pues al escribir la Vulgata, que era la llamada Vulgata latina, y estamos diciendo latina por el latín, no por lo que comúnmente hoy se llama latino, que se ha usado de otra forma. No, estamos hablando del idioma latín, y el decir Vulgata latina pues era, verdad, para decirlo de una forma fina, de una forma no tan ofensiva, pues era parte del vulgo, de gente un poco, verdad, más común. Pues a él se le mandó a redactar una Biblia que ese tipo de personas pudieran entender. Lo que pasa con Jerónimo de Estrindón cuando fue ordenado, verdad, cuando fue mandado en esta misión por el Papa, creo que fue Damaso I, pues el caso es que él no dominaba muy bien para la traducción, y entonces en el caso de Génesis, cuando habla de la fruta prohibida y de la maldad, usa la palabra en latín malum, que también se utilizaba para describir una manzana. Entonces por eso es que de ahí en todo el vulgo se viene y se riega como que la fruta prohibida era una manzana, y hasta hoy día se conoce, pero era un error de la traducción, y que pues el caso, verdad, de la iglesia católica tampoco hizo nada para detener esto, pues porque en el caso, verdad, de esta institución han estado muy de esto con lo de las tradiciones y eso, más que en todo, verdad, que se enseñe lo que verdaderamente es la palabra del Señor, y siguen permitiendo y permitiendo. Bueno, anyway, cada cual con lo suyo, aquí vamos nosotros con lo de nosotros, ¿verdad? Mire esto, en este caso, pues,
Jerónimo, al escribir la Vulgata, los colocó, estos libros apócrifos, los coloca en el Antiguo y Nuevo Testamento, y algunas ediciones modernas seguían esta tradición, y en el caso, ¿verdad?, otras ediciones, todas estaban en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuáles son estos libros? Bueno, son Tobías, Judith, Esther, que son partes adicionales, no el Esther que nosotros tenemos, son partes adicionales en griego. Primera y segunda de Macabeo, Eclesiástico, Sabiduría de Salomón, Baruch y Daniel con partes adicionales en griego. Yo recomiendo leer esos libros porque son históricos, pero no son parte de la doctrina bíblica. Y si usted se quiere preparar y conocer un poco más, pues conozca, pero no son parte del canon bíblico como tal. Ahora, cuando hablamos un poco sobre el caso de los libros ya ahora pseudoepigráficos, ¿por qué se le dice pseudoepigráfico o pseudoepígrafo? ¿Con qué se come eso? Bueno, estos libros pseudoepigráficos, pues podemos decir del Antiguo Testamento, del tiempo antiguo, son libros que por lo general ni aparecen en la Septuaginta ni aparecen en la Vulgata. Muchos provienen de la traducción hebrea, otros de traducciones de Iglesia del Oriente, y de algunos solo tenemos fragmentos o el título, y muchos han sido redescubiertos bien recientemente. Ahora, los pseudoepigráficos o pseudoepígrafos se basan en ideas narrativas y personajes del Antiguo Testamento que a menudo aparecen cristianizados. Ahora, son una herramienta formidable para entender el judaísmo y el cristianismo primitivo, y se llaman de esta forma, mírelo bien, vamos a poner la palabra en español, pseudoepígrafo o pseudoepigráfico, o sea, de la palabra epígrafe, porque el epígrafe, mejor dicho, el título para traducir ahí, suele aludir a personajes del Antiguo Testamento que no es el verdadero autor. Por ejemplo, uno de los más conocidos hoy día que ha causado revuelo es el caso del libro de Enoc. O sea que aunque son libros que yo debo de leer, hay cosas que yo puedo ver ahí en la cual, por ejemplo, el caso del libro de Enoc, en un programa lo escribimos. Yo ni siquiera tuve que mencionar el libro de Enoc, sino mencionar directamente la Biblia. Entonces, cuando mencionamos y vemos algunas cosas del libro de Enoc, pareciera que se explican cosas en la palabra del Señor. Entonces hay algo allí. La cuestión es que yo no puedo tomar estos libros pseudoepigráficos como que el que dice ahí que fue Enoc, como que fue el que lo escribió, porque no está comprobado. Además de que yo no puedo tomar toda la narrativa 100% como cierta, porque sencillamente son parte de la tradición judía y que vienen arrastrando de boca en boca del tiempo antiguo, y no se sabe a ciencia cierta qué le añadieron allí, pero sin embargo hay cosas que asombrosamente como que nos dan explicaciones a la palabra. O sea que por eso se llaman pseudoepigráficos, y a diferencia de otros no son considerados como libros que puedan ser, ¿verdad? Podemos decir así, 100% falsos, pero el epígrafe no está probado que sea el original, y no está probado que todo lo que diga ahí sea 100% real. Ahora, vamos a mencionarlos ahora antes de hablar un poquito más de Adán y Eva después de la caída. Y yo quiero hablar hoy día, ¿verdad? Ahora mismo en este tiempito, déjame ver por aquí, en este tiempito que tenemos aquí, ¿verdad? Sobre el caso del libro pseudoepigráfico de la historia de Adán y Eva después de la caída. La primera vez que yo leí este libro, francamente me impacté, porque hay cosas que parecen confirmar lo que la Biblia dice, y hay cosas que parecen explicar algunos hechos, ¿verdad? En los cuales de la Biblia no nos habla. Un poquito sobre esto, ¿verdad? Vamos a seguir hablando sobre el caso de estos libros pseudoepigráficos. Bueno, la carta de Aristea, están, ¿verdad? El libro de los jubileos, están el martirio de Isaías, están los salmos de Salomón, está, ¿verdad?, el caso de las odas de Salomón, el cuarto libro de los Macabeos, las odas civilinas, el libro de Enoc, la ascensión de Moisés, el cuarto libro de Esdras, el Apocalipsis de Baruch y los testamentos de los 12 patriarcas, y el que vamos a hablar, pues obviamente, ¿verdad?, el caso, ¿verdad?, de la vida de Adán y Eva. Vea, no se menciona ningún fruto prohibido. Cuando hablamos sobre el caso del Génesis, no se menciona ningún fruto, ni siquiera, pues obviamente no se dice el nombre del fruto prohibido, pero parece decirnos una pista allí. Y es que cuando se menciona
o cuando se habla sobre el fruto prohibido de Génesis, se nos dice que cuando Adán y Eva pecan, se cubren, ¿verdad?, con hojas de higuera, que son bastante fuertes e ideales para cubrirse, ¿verdad?, o hacer una prenda, etcétera, para que se fueran, ¿verdad?, cubriendo. Entonces, en el libro de la vida de Adán y Eva dice que las demás hojas de los árboles se secaron ante lo que emanó el pecado, pero en la Biblia, al mencionarme solamente la higuera y que ellos se cubrieron con unas hojas de higuera, quiere decir entonces aquí, y nos habla bien claro, que el árbol que estaba más próximo para que ellos pudieran cubrir su desnudez de sus hojas, ideal para eso, pues obviamente era la higuera. Entonces lo que da una pista aproximada aquí en la palabra del Señor en la Biblia es que era la higuera el fruto prohibido. Lo que sorprende en el caso de el libro sobre la historia de Adán y Eva es que se nos confirma que precisamente era la higuera y lo dice sin rodeo y de forma específica. Ahora, lo que llama luego la atención es que después el Señor, ¿verdad?, viene y hace túnicas de pieles. Pero ¿de dónde saca Dios túnicas de pieles con las cuales cubre a Adán y Eva? Bueno, pues obviamente de dos animales que tuvo que matar, porque la paga del pecado es muerte. Y el primer sacrificio de expiación que más tarde Dios por medio de Moisés le mandara al pueblo judío, o le mandara, bueno, vamos a decirlo al pueblo israelita, que pues el pueblo del linaje de Judá era parte del pueblo de israelita, pero obviamente si hablamos del pueblo israelita estamos hablando de todas las tribus antes de la deportación y del exilio y todo. Pues el primer sacrificio, pues, fue hecho por Dios mismo y como prefigurativo de que ya había sido destinado para algunos en la humanidad salvarse a aquel que recibiera, pues obviamente, este sacrificio. Estos hermanitos, ¿verdad?, que a veces siempre están molestando, inmaduros, ¿verdad?, y hablando que los looks, que la ropa, que Dios no cambia, quieren usar este texto bíblico para decir como que supuestamente usted tiene que moldearse a cosas, ¿verdad?, que surgieron en un tiempo pasado, que pues en su tiempo, quizás pues en ese momento, se usaron como algo positivo. Pero entonces dicen que Dios no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, como para entonces venir a tergiversar lo que la palabra quiere decir. No, una cosa es Dios y otra cosa es el hombre. Una cosa es un Dios perfecto que nunca cambia y otra cosa es el plan perfecto de un Dios perfecto hacia seres humanos imperfectos a través del factor tiempo que Él mismo puso, porque hoy día pues Dios mismo a través de la deportación ya no se sacrifican animales, porque ya el sacrificio lo hizo Cristo, pero eso va a volver cuando sea construido el tercer templo judío después del arrebatamiento de la iglesia. Entonces precisamente en ese templo se nos habla donde Jesucristo profetiza sobre la abominación desoladora. O sea que el plan de Dios para la humanidad cambia. Para eso fue hecho el factor tiempo. Para eso en ese factor tiempo está lo que se llama dispensaciones. Dios no cambia, pero el hombre va en un continuo cambio a alcanzar la perfección. Y eso de que santidad y hablar de santidad, de que la santidad interna y la santidad externa, la palabra declara bien claro lo que es santidad. Santidad en espíritu, alma y cuerpo, porque están los pecados del espíritu, los pecados del alma y los pecados del cuerpo, y la palabra dice bien claro sobre un pecado del cuerpo: el que fornica contra su propio cuerpo peca. O sea que hay que ver que todo pecado del cuerpo es lo que daña el cuerpo. Bien que hablan de santidad, pero se la pasan comiendo lechón a horas altas de la noche, se la pasan comiendo fritura y Coca-Cola a altas horas de la noche y hablando de santidad del cuerpo, porque no saben lo que es santidad del cuerpo. Entonces después quieren que Dios los sane. Entonces hay más enfermos hoy día que hierven en los estadios porque la verdadera santidad del cuerpo no la practican y vienen a hablar payasadas y ridiculeces que ponen en ridículo al evangelio, porque lo que son es, como decimos aquí en Puerto Rico, un montón de jíbaros que no se culturizan y que no buscan del Señor. Y la cosa yo la digo, y hay gente que no me ha querido invitar porque supuestamente su visión es otra. Pues siga por ahí con su visión, yo sigo con la mía, feliz. Pero no se venga a meter en las cosas con las que usted no sabe ni conoce y venga pues a querer ensuciar
a los que se quieren crecer. Y ese es el grave problema hoy día. Otra cosa, emigran mucho a los Estados Unidos y van como los más rajatablas del planeta y tienen el evangelio en la nación totalmente caído. Esa es una cosa terrible y le están impidiendo la entrada al cielo a otra gente. Mire, y lo estamos probando, ¿verdad? Desde aquí, desde la perspectiva bíblica, ¿verdad? Lo que pasó en el caso, ¿verdad? De la historia de Adán y Eva. Y quién sabe si Dios tiene misericordia, porque el que se lo está diciendo es alguien que fue nieto de Yille. O sea que tiene que haber algo aquí. No creo que sea casualidad. Los tiempos son diferentes. Dios no cambia. Los tiempos sí. Claro que nunca podrá cambiar leyes morales. Hay cosas que la Biblia llama pecado, pero hay otras cosas, y eso pues obviamente nunca cambiará, pero hay otras cosas que se han tomado como una subcultura dogmática dentro de la iglesia, y hay iglesias orando y rajándose por avivamiento, y no hay avivamiento porque no quieren en su orgullo reconocer que están mal y que son un montón de rajatabla. Eso es lo que son. Así que póngase a trabajar. Bueno, entonces, hablando un poco más aquí, ¿verdad? En lo que en la palabra del Señor nos dice sobre el caso de la vida, historia de la vida de Adán y Eva, hay cosas bien sorprendentes y vamos, como venimos diciendo, vamos a dejar el link debajo para que usted pueda leer este libro y lo pueda comparar, ¿verdad?, con el caso de lo que la Biblia dice. Inclusive hasta que se nos dice como que Adán y Eva trataron de entrar en un ayuno para buscar una solución. Entonces, pues como Eva tenía desesperación, según el libro de la historia de la vida de Adán y Eva, Eva tenía al parecer, bien, aquí lo tenemos, Eva tenía al parecer una desesperación para que pues el Señor los perdonara, y ellos trataron de hacer un ayuno. Adán, pues obviamente aún después de la caída todavía había algo sobrenatural, pues obviamente que los rodeaba, y cuando leemos de forma cuidadosa, ¿verdad?, sobre el cual, ¿verdad?, nos habla ese libro sobre la historia de la vida de Adán y Eva, hay cosas que encierran como que una confirmación de lo que la Biblia dice, bien impactante, referente a la redención del hombre. Inclusive hasta en la muerte de Adán se nos habla que él sencillamente comenzó a sentir dolores, y se nos dice que tuvieron un total de 30 hijas y 30 hijos, según hasta donde me puedo acordar. Y es algo lógico porque la Biblia nos va a mencionar lo básico, porque la cuestión que hay que entender aquí, hermano, es que la Biblia solamente, ¿verdad?, le interesa que nosotros aceptemos a Cristo y que conozcamos lo básico de la salvación, lo que pasó, qué es lo que necesitamos para ser salvos, qué fue lo que pasó, etcétera. Pero si nos queremos adentrar en un poco del conocimiento, mientras sea algo confirmado como verdadero, pues para Dios no hay ningún problema. Entonces, pues se nos habla que Adán, antes de morir, y se nos confirma sorpresivamente en ese libro también la edad exacta de Adán, que la Biblia en el cálculo total son 930 años. Y ahí se nos habla exactamente de que cuando Adán cumplió esa edad, comenzó a sentir muchos dolores, y se nos dice como que, bueno, ya esto no está confirmado, pero es lo que el libro dice, que Eva fue junto con Sed a tratar de ver con Dios si le podía dar algo, ¿verdad?, del árbol de la vida para que Adán sanara, y más bien pues se le dijo que ya su tiempo había llegado. Lo sorpresivo y que podemos analizar, ¿verdad?, en este caso es que pues Adán nunca envejeció. Entonces todos sus hijos alrededor comenzaron a sentir pavor al ver que su padre estaba muriendo, y murió. Una semana después Eva murió, y se les habla sobre la redención, sobre lo que Dios va a hacer. Este libro es impactante porque antes del diluvio, antes de que ocurriera el diluvio, se habla, bueno, en este libro pseudepigráfico de la tradición judía, de que ya Adán y Eva sabían que la tierra iba a ser destruida primero con agua y después iba a ser destruida por fuego. Yo me imagino que en el tiempo antiguo esto siempre se predicaba, que venía a ser la tierra destruida con agua próximamente, que iba a ser destruida con agua próximamente, hasta que vino. Lamentablemente ninguno creyó, solamente Noé, sus hijos, la esposa de sus hijos y su esposa. Fue algo bien lamentable, pero no se pudo decir que no se les predicó. Y el profeta, el primer profeta en la Biblia, bueno, en la historia de la humanidad, fue Enoc, y fue traspuesto un tipo de arrebatamiento. O sea que desde un pasado tan remoto, ya la palabra nos está hablando de prefigurativos, de que seremos traspuestos los que estemos firmes en el Señor. Mire eso, tremendo.
Bueno, del otro que hablábamos, en el libro se nos habla de que Adán y Eva trataban pues como que de afirmar las paces, tratando de ver cómo podían volver al jardín. Entonces al jardín del Edén hicieron un ayuno. Entonces pues el diablo transformado en un ángel hermoso engañó a Eva y Eva rompió el ayuno. Bueno, que la verdad es que no iban a poder volver porque ya todo estaba determinado, pero lo impactante es cuando Satanás le habla a Adán y le dice a Eva, o sea, viene Adán y le dice, pero ¿qué es lo que tú tienes con nosotros? Le estoy parafraseando el libro, luego repetimos, vamos a poner el link debajo de este video al finalizarlo para que usted le dé clic y pueda usted mismo leer el libro y compararlo con la Biblia y ver ahí crecer un poco más. Bueno, Satanás les explicó que precisamente había hecho todo lo que había hecho y que los iba a seguir persiguiendo a ellos y a la humanidad porque les tenía envidia. Por lo menos el diablo fue honesto. Hay gente hoy día que no son honestos diciendo que tienen envidia, pero lo son tan obvio con los hechos. Y eso pues terrible lo que sucedió. Yo solamente, ¿verdad?, recomiendo esto porque es tan impactante para saber algunos misterios y secretos y ver algunas confirmaciones que pues obviamente son bíblicas. O sea, es un libro pseudoepigráfico, pero confirma la Biblia de forma asombrosa y así crecemos un poco más, ¿verdad?, en el conocimiento como tal de la palabra del Señor.